Seguimos en Conceptualizando. En el día de hoy hubo unas declaraciones que la Asociación de Jóvenes Empresarios compartió en la prensa nacional, informaciones que fue apoyada por algunos diputados, y hablaba de la necesidad de que el pacto fiscal y el pacto eléctrico pues definitivamente sean firmados, sean acordados, y específicamente con el tema del pacto fiscal, pues se planteaba que era por el tema del endeudamiento que tenía el país que se necesitaba ese pacto fiscal pues para poder tener mayores recaudaciones, y al mismo tiempo por el déficit fiscal. Y es importante pues poder volver a tocar quizás algunas de las aristas que tienen que ver con este tema. ¿Por qué se produce el déficit fiscal? Se produce pues porque los ingresos que se proyectan en el presupuesto nacional son menores que los gastos que se proyectan. ¿Y qué ocurre? Que los gastos se proyectan y también son ley. Es decir, que convertimos en ley aquellos gastos, tanto los gastos capital, que son inversiones, como los gastos corrientes, que tienen que ver pues con los pagos de los servicios, nómina y todo, de todo lo que es el Estado. Entonces, cuando hablamos de que es necesario el pacto fiscal para tener mayores recaudaciones, por un lado, independientemente de que pudiéramos estar incluyendo algunos impuestos, o ampliando la base del ITEVI, o adicionando impuestos para poder recaudar, por otro lado está también el endeudamiento. Vimos ya que con la visita del Fondo Monetario y del Banco Mundial, pues se espera que la República Dominicana pues tenga un impacto fiscal. Y entonces el pacto, yo no sé si solamente es un pacto que lo firmarían los industriales, los empresarios, o qué otros elementos de la sociedad civil estarían envueltos en ese pacto. Porque la mayor parte de la población no es empresario. La mayor parte de la población pudiera tener pues definitivamente ingresos como consecuencia del empleo. Y en el caso del empleado, pues hay una deducción automática a través de la nómina de todo lo que es impuesto. Los pequeños empresarios, los microempresarios, pues muchos de ellos son informales, algunos pues se han formalizado, y obviamente todo lo que es el consumo masivo de bienes y servicios, en un gran porcentaje pues tienen incluido el impuesto a la transferencia de los bienes industrializados, que es el ITEVIS. Entonces, cuando queremos decir que necesitamos cubrir el déficit fiscal, estamos diciendo que necesitamos cubrir gastos que hemos incluido en una ley, pero esos gastos vienen como consecuencia de planes que no necesariamente son compromisos que ya se fueron contratados. Hay un porcentaje alto, sí, de endeudamiento, y hay que pagar, como dicen, el servicio de la deuda, amortizar capital, y todo eso viene de los ingresos que a través de las recaudaciones fiscales, porque de alguna manera es que se debe producir, es que se puede pagar esto, y tiene que ver con los ingresos que recibe el Estado, ya sea por impuestos internos, ya sea por las aduanas, por el comercio exterior. Entonces, en ese sentido, pues, cuando hablamos de que tenemos que cubrir el déficit fiscal, habría que preguntarse si solamente nos estamos refiriendo a estos dos elementos, endeudamiento y déficit fiscal, porque yo veo, identificamos algunos aspectos que estarían en la otra cara de la moneda para explicar, o para por lo menos preguntar. ¿No será por el tamaño del Estado? Es decir, tenemos un Estado supernumerario, es algo que siempre se ha dicho, pero además de supernumerario, con super instituciones, en el sentido de que hay una cantidad de instituciones que se han ido creando y adicionando al organigrama del gobierno central y de las instituciones descentralizadas y todo esto. A cada rato se crea una nueva comisión, se crea una nueva entidad. Siempre han habido creaciones. Si uno se pone a analizar las instituciones públicas que existían hace 10 años,
pues de repente tenemos un 20% más de instituciones. Ese cálculo yo no lo he hecho, pero sé que hay una cantidad de instituciones. Incluso me extraña un poco que uno de los diputados que estuvo ahí al lado de Ángel, que era la misma Faride, que había sometido al Congreso reducir el tamaño del Estado, incluyendo una lista de instituciones que ella entendía que eran inoperantes, pues no toque precisamente este tema, o por lo menos en la noticia que se planteó hoy solamente se hablaba de la parte que tenía que ver con el endeudamiento y el déficit fiscal. Y la parte del tamaño del Estado, pues no se estaba tocando, por lo menos en esa parte que tuve la oportunidad de leer. Pero por otro lado está el clientelismo y el costo social. Es decir, que hay una cantidad de personas que por clientelismo agreguen valor o no agreguen valor. Es decir, trabajen realmente en una entidad y ofrezcan un servicio o no, están en nómina. Se dice que hay personas que reciben su cheque y que realmente no hacen ningún trabajo en una oficina X. Entonces, todo esto en honor al costo social, es decir, que si quitamos una serie de empleos que no son necesarios, pues estaríamos creando más pobreza. No sabemos hasta qué punto la ecuación, productividad, producción, y como dice la misma Biblia, el que no trabaja, que no coma. Pero estar en una nómina sin hacer nada no es trabajar. Entonces yo creo que ese tipo de oportunidades, pues también son de las cosas que se está cubriendo, que estarían formando parte de ese déficit fiscal por ese plan de gasto que habría que cubrir. Pero por otro lado está la intención de perpetuidad y definitivamente los aires de reelección que se están planteando y que yo creo que el mismo presidente Danilo Medina, sin hacer un comentario directo sobre sus aspiraciones, pues definitivamente todo el mundo ha interpretado, la opinión pública yo creo que ha coincidido en que el discurso del presidente era reeleccionista. Muchos analistas políticos han coincidido en esto. Nosotros también entendemos que fue un discurso reeleccionista, porque no se trata de sencillamente terminar un periodo, sino que falta mucho por hacer, que hay muchas batallas todavía que librar, y todo este tipo de terminología que se utilizó con palabras específicas en momentos oportunos. En ese discurso pues dijeron claramente que había una intención, además del ambiente que había antes de su llegada a la Asamblea Nacional, pues habían definitivamente pancartas, autobuses y una cantidad de gente pues que ya estaban diciendo claramente las aspiraciones de la reelección. Entonces puede ser también que este tema del pacto fiscal, de tener más ingresos, no solamente sea para pagar la deuda, sino que también dentro de ese déficit fiscal estén incluyéndose todos estos gastos que incluyen esas nóminas y esos pagos de esas personas que no están agregando valor o de esas instituciones que realmente pues pudieran ser inoperantes realmente. Pero por otro lado está algo que todos los días pues se debate y que nadie pudiera decir que tiene una prueba específica, pero siempre en la prensa se comenta: corrupción administrativa, la parte que a veces se manejan inadecuadamente. Yo no creo que en un presupuesto se pueda poner una partida contable que se llame así, pero el uso que se le dé. Está el costo haitiano, lo que nos cuesta a nosotros esta invasión pacífica que tenemos de indocumentados haitianos, a través de los recursos pues que se utilizan sirviéndole a estas personas aquí que tienen todo el derecho como seres humanos pues de tener vida, de tener salud, de tener educación, pero que tienen un país, tienen un gobierno y tienen su presupuesto y tienen sus leyes. Y la República Dominicana, que es un país pobre, es un país que está tratando pues de luchar por mejorarse, por salir de su desarrollo, no puede cargar con otro país. Y eso está claro, o sea, estamos hablando de una carga adicional y no sabemos si en ese déficit fiscal
que tiene que ver con los gastos corrientes y con las inversiones que se hacen de capital, pues estaríamos también nosotros cubriendo estaría siendo considerado pues todo lo que representa el gasto adicional por la cantidad de haitianos que tenemos aquí en el país. También pudiera ser que sea por el tema de borrón y cuenta nueva. Si nos quedamos un poquito con el final del discurso, parecería que estuviéramos diciendo que, bueno, el pasado, olvidémonos de eso, vamos a pensar en el futuro. Entonces, todos estos proyectos que estamos teniendo, todos estos compromisos que se han hecho con esa deuda que tenemos, tienen que ver con una serie de compromisos. Y entonces, pues, conviene que sigamos manejando la cosa pública, pues, para estar tranquilos. Y uno no sabe hasta qué punto también esto pudiera estar refiriéndose a algunas complicidades que se pudieran estar dando en este proceso. Es decir que cuando hablamos de la necesidad del endeudamiento, de la necesidad de cubrir el déficit fiscal, la necesidad de más impuestos, cuando se lucha tanto con el tema de la transparencia, de la ética, en la República Dominicana, donde hay cada día más escándalos y donde la gente pues cada día tiene más dudas de cómo se manejan los recursos en el país y de la calidad que tienen las personas que lo manejan. Entonces, por eso hago el señalamiento, el análisis y pongo sobre la mesa este planteamiento para que realmente se tomen en cuenta otras variables que no necesariamente son esas que se comentó y que planteó la Asociación de Jóvenes Empresarios. Una pregunta que nos hacemos, y el mismo presidente del Senado lo planteó, y era el tema de que se iba a volver a reintroducir en la nueva legislación el tema de la ley de extinción de dominio. Si tenemos esa posibilidad, ¿por qué cargar al pueblo con más impuestos? ¿Por qué entonces mejor no aplicar esta ley, que se complete el proceso, que se promulgue esta ley y que se aplique a una cantidad de gente pues, que ha tenido recursos mal habidos en el país y que entonces el Estado pueda recuperar legalmente a través de lo que es la extinción del dominio de una serie de activos que sencillamente permitirían a la República Dominicana probablemente pagar la deuda externa? Probablemente sobraría dinero para otras cosas. ¿Por qué seguir cargando a la República Dominicana, a la gran cantidad de personas, pues con más impuestos? Aunque en ese planteamiento que yo vi, se hablaba de reducir la tasa del ITEVIS de un 18 a un 12, y en adición y como contrapartida de esto, pues ampliar la base, que significa que hay una mayor cantidad de bienes y servicios donde aplique este impuesto a lo que actualmente se tiene, pues entonces también eso pudiera reflejar un cálculo, ya que obviamente esa información se tiene, de cuánto, cuánto ingresan, cuántos son las ventas, cuántos son los volúmenes de ingresos que se tienen por todo lo que son las ventas formales que se hacen en el país, incluyendo aquellos productos que no están considerados para que sean gravados por este impuesto. Y quizá el cálculo que da permita, en adición de incluir una cantidad de productos que estaban exentos, pues también eso implique una mayor recaudación fiscal. Y que eso se pudiera entonces destinar al pago de la deuda y otras cosas más. Estos cálculos, como no se conocen, solamente se tienen los planteamientos que se hacen en la prensa, pero sería interesante que el pueblo conozca de antemano cuáles son las implicaciones que esto va a tener, porque yo creo que si la gente sabe que debe ser preventivo, que debe ser austero, que debe ser más comedido en el manejo del dinero que tiene, del dinero que recibe, pues de repente puede incluso hasta dejar de hacer cosas para tener una reserva, porque en una situación de crisis, en una situación de insolvencia, si usted no tiene pues de dónde atenerse, pues estaríamos teniendo, como dicen por ahí, un pequeño hoyo financiero donde la gente pues
pudiera entonces perderse aquello que el mismo presidente decía se había tenido, que habían salido de la pobreza una cantidad de personas y que la clase media no se había deteriorado. Pero con esta expectativa de tasas impositivas adicionales o de un castigo en ese sentido a lo que es el flujo de caja familiar, pues entonces el poder adquisitivo que se tendría sería menor, los bienes y servicios que se pudieran comprar serían menos y la calidad de vida evidentemente estaría siendo pues perjudicada en este sentido. Yo no creo que el objetivo que pueda tener el gobierno sea perjudicar a la gente, pero cuando existen estas visitas así como la que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, la historia que hemos tenido, la historia reciente, siempre ha sido de un paquetazo, es decir, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar? Pues normalmente implica, pues como dicen por ahí, apretar la tuerca para poder lograr incrementar pues las recaudaciones, que dicho sea de paso, se volvió a comentar que en el mes de enero se habló de que se excedió en un 1% por encima del 100% planificado de lo que fueron las recaudaciones del mes de enero. Y en el año pasado, pues ya sabemos que las recaudaciones que se tuvieron, estuvieron muy por encima de lo planificado, lo que realmente dice mucho de la calidad del trabajo que está haciendo el director de Impuestos Internos y su equipo de trabajo para todo lo que es este tema recaudatorio. Lo que sí sería interesante es compensar un poco ese exceso en las recaudaciones y que eso realmente pues signifique para la gente, en lugar de más presión tributaria, pues un descanso. Es decir, pues ya que pudimos exceder las expectativas que se tenían, pues en lugar de apretar más, vamos a aflojar un chin, como dicen aquí, para que la gente pues respire un poquito. Pero todo parece indicar que, como dijimos hace un momento, el hecho de que el Fondo Monetario pues opine y diga y plantee, pues muchas veces, casi siempre, eso se traduce en temas impositivos adicionales, en los llamados paquetes fiscales. Vamos a continuar con ustedes en breve en Conceptualizando.